Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Cómo activar los ángeles a nuestro favor. Realmente para los cristianos es muy fácil aprender a utilizar los ángeles que colaboran, que Dios ha mandado a favor de nosotros. Hay muchas clases de ángeles, la Biblia relata las diversas categorías de ángeles, diversas funciones de los ángeles, incluso por colores, unos que suben y bajan por escaleras, que vienen trayendo el fuego, que trayendo milagros, sanidades, liberaciones. Son muchos los testimonios que coinciden con frases como estas. Sentí que algo me sostuvo o alguien me empujó fuera de la vía y el vehículo no me atropelló. O vi cuando a esa persona algo la movió, la elevó, la quitó, la retiró del peligro. Es como un brazo invisible me levantó de las aguas, me estaba ahogando y algo me sacó de las aguas, o no me dejó caer en el precipicio, pero es algo invisible, algo, y ese algo es alguien que empuja, alguien que salva, alguien que me sostiene, alguien que me evita la muerte o me saca del peligro. Es que en el Salmo 103:21 dice que los ángeles se activan cuando decretamos la palabra viva de Dios. Cuando nosotros tenemos fe, autoridad y poder, tenemos la naturaleza renovada. Cuando somos hijos llamados por el Señor. Incluso desde cuando somos niños, si ponemos a pensar un poquito, ¿cuántas veces estuve en peligro de muerte en una enfermedad, en un accidente o estuve perdido? Y nos damos cuenta que teníamos un llamamiento. Nos damos cuenta que Él sí nos conoció desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Son muchísimas las personas que cuentan estos testimonios. Hay libros completos de personas que se dedican a contar los testimonios de cómo fueron salvados por ángeles. Pilotos de guerra en los Estados Unidos. Hay personas que fueron salvadas en accidentes en mares helados, donde había tiburones y duraron más de 48 horas expuestos a, por ejemplo, los Pat y Bill Hicks. Los Hicks estuvieron al borde de la hipotermia, vivieron como tiburones blancos, se acercaban, pero algo los alejaba. Es como si algo invisible los repeliera, algo los defendía. A pesar de los pronósticos imposibles, porque habían sufrido un accidente en una avioneta, pero luego los localiza un piloto, y el piloto era también creyente, y el piloto oraba como muchos socorristas que testifican, que invocan, por ejemplo, el Salmo 91, para que Dios muestre, por ejemplo, dónde están las personas que hay que rescatar, dónde están los vivos. Y así iban estos pilotos proclamando el Salmo 91. En el Salmo 91, el versículos 11 y 12, está un gran misterio. Dice: Dios ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos, en todos tus caminos. Yo mismo he sido testigo y soy testigo porque en varios accidentes que tuve, en una ocasión un tractocamión, una tractomula, me impactó violentamente en el automóvil que yo iba y algo me salvó. Algo me rescató, y ese algo o alguien son ángeles. En una otra ocasión me caí en un hueco de una alcantarilla que llevaba en un aguacero torrencial en la ciudad de Villavicencio, y habían quitado, alguien había retirado la tapa de la alcantarilla y bajaban ríos de agua por fuera y por dentro. Cuando caí, duré luchando un rato, alcancé a sentir el gran peligro de muerte, pero yo seguía luchando agarrado del borde de esa tapa, de ese hueco, y ahí algo o alguien me sacó y me empujó y me salvó. En otra ocasión iba a tener un accidente terrible en una bicicleta que se me zafó, quedé con la dirección, el timón en mis manos, y se zafó del resto de la bicicleta, y cuando ya iba a caer también en un enorme charco, y sobre todo el peligro
de clavarme, de fracturarme con ese tubo donde va la dirección de la bicicleta. Dice mi cuñado Diego Velandia, un hombre de Dios también, dice: cuñadito, algo lo sacó, lo levantó, ni siquiera me mojé porque el charco estaba ahí y la bicicleta cayó en medio del charco y yo quedé, dijo, algo lo levantó, y yo sentí que algo me levantó. Varias veces ese algo o ese alguien que lo levanta a uno, yo en ese momento voy orando, yo voy siempre invocando, voy bajo el abrigo del Altísimo, porque voy siempre unido a Dios, orándole a Dios, dándole gracias a Dios. No hay que dejar la mente suelta, porque el campeón, el de juegos mentales, es el enemigo, el diablo. El diablo mentiroso le mete a uno mentiras y lo vive agobiando con todas las circunstancias de la vida. En este mundo tendremos aflicción, pero usted no se puede dejar atacar por la aflicción. En este mundo tenemos compromisos económicos, tenemos situaciones que resolver, pero usted no puede dejar la mente atada a la locura de los pensamientos y enredada en maldiciones y enredado en pensamientos de duda, de miedo, de ansiedad. Por eso es el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Habitar es permanecer, no es de vez en cuando. Entonces tengo que ir orando siempre con cada respiración. Yahweh, Yahweh, Jesús, pero relajadamente, o decretando la palabra, decretando los versículos bíblicos poderosos, porque y dice la palabra: y diré yo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Eso es el Salmo poderosísimo 91 que lo oran los judíos desde antes de que viniera Jesucristo y recibían poderosos milagros. ¿Cuánto más ahora que tenemos el pacto de la sangre? ¿Cuánto más ahora que tenemos un intercesor en el cielo, nuestro abogado en el cielo, que es Jesús? ¿Cuánto más ahora que nos envió el poderosísimo Espíritu Santo? Entonces lo que pasa es que no sabemos orar porque oramos desde la ansiedad, desde el miedo. No, mira, es dándole toda hora con gratitud, siempre, dependencia, rendición. ¿Quién sabe cuántas te ha salvado o me ha salvado a mí y ni siquiera me he dado cuenta? Porque Él envió ángeles y no nos hemos dado cuenta. Cualquier persona puede ser un ángel, puede estar en la misma naturaleza, en algo que ocurre, y entonces nosotros tenemos que vivir en dependencia, en rendición, en gratitud, para que Él realmente nos hable, lo podamos oír, sentirlo. Preguntarle al Espíritu Santo. A Él le gusta que le pregunte uno, que le dé sabiduría, que lo guíe, pero es relajadamente. Jesús nos envió el otro ayudador, que es el Espíritu Santo, y Jesús ya regó su sangre en la cruz, la poderosa sangre, y nos dice: aleguen mi sangre, invoquen mi nombre, y en mi nombre ustedes pueden decretar, hacer milagros, liberar, echar demonios. Serpientes y escorpiones son demonios. Yo los invito entonces a que digan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero repítelo siempre: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Señor, yo habito al abrigo tuyo, porque al Altísimo eres tú y yo vivo debajo de tu dependencia. Con tu sombra de tus alas me proteges. Digo yo: Señor, tú eres mi refugio, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres el Dios en quien confío, Señor. Y en Padre Santo, y tú en ese Salmo 91 me dices en los versículos 11 y 12, porque el Señor ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Entonces el Señor ordena a los ángeles: te levantarán en sus manos para que no tropieces con piedra. A mí me han levantado. En una ocasión me iban a atracar a altas horas de la noche en la ciudad de Bogotá un hombre muy terrible, vestido inmundo con una gabardina, y me apareció. Yo iba orando. Yo iba orando con la cabeza tranquilo, iba orando sin miedo. Yo ni siquiera me daba tranquilo. A medianoche, cuando lo veo de frente y con sus manos en los bolsillos, yo no sé qué arma tenía, pero no necesitaba arma. Era un hombre muy alto, de más de 1,90, y yo mido 1,70. Entonces yo le veía un gigante al frente. Cuando levanté mi cara y yo iba orando: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, así orando, y apenas levanté mi cara, ese hombre sintió terror. Yo no sé, Jesús, qué puso, Dios, mi Señor, qué puso en mí, pero o puso un ángel junto a mí, detrás de mí, o en mi cara, pero ahí sí, como dicen popularmente, ese hombre pegó un grito, un alarido, y salió despavorido, como dicen, como alma que lleva el diablo. Se asustó terroríficamente. Yo no sé si los demonios que tenía ese hombre vieron en mí ángeles, o Dios pudo haber utilizado cualquier otra cosa, pero se aterrorizó y corrió con miedo, como si fuera a perder su vida.
Entonces, pobrecito el atracador y el malvado, porque pensó que el pobrecito soy yo. Yo no soy pobrecito porque yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hay ángeles que vienen y contienen fuerzas naturales. Hay ángeles que vienen y advierten. Hay ángeles que impiden accidentes. Hay ángeles que rescatistas. Hay ángeles que nos fortalecen en la debilidad. Hay ángeles que repelen animales, armas y agresores, como en este caso. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaramos que tú no tienes miedo, tú actúas con seguridad y estás bajo el abrigo del Altísimo, y que vienen ángeles activados desde el cielo cuando tú estás en la palabra. Los bendigo. Este es su podcast de liberación, Carlos Medina. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Liberación, el podcast.